Hola, buenas tardes. Esta clase es la correspondiente al día 13 del 1 del 21 para TIN 2. He tenido algunos problemas en subir las clases al aula virtual y por eso lo voy a intentar hacer ahora. Y os voy a subir dos clases, la clase que corresponde al 13 y la clase que correspondería a mañana 15. Voy a empezar porque me imagino que nos acordaremos poco. Bueno, voy a empezar por lo más importante, que es desearos feliz año a todos, ¿vale? Bueno, pues a lo que íbamos. La clase de hoy la vamos a utilizar en repasar las cosas que hemos visto hasta ahora. Bueno, los ensayos no, pero a repasar los tipos de diagramas. Mirad, porque me imagino que no nos acordaremos mucho, aunque hemos hecho un pequeño control. Entonces, dentro de los tipos de diagramas que hay, podemos decir que nosotros tenemos tres tipos. Bueno, nosotros y todo el mundo tiene tres tipos. El primer tipo es el que es el que se llama de solubilidad total. Este que es de solubilidad total o soluble totalmente. Estos tipos de diagramas son los diagramas que vimos en su momento y que tenían una forma y que os explicamos en clase que tenían esta forma. Esto es un poco repaso, ¿vale? Los otros diagramas eran los diagramas que eran diagramas donde la solubilidad, sería el tipo 2, era totalmente soluble en estado líquido, pero totalmente insoluble en estado sólido. ¿Vale? ¿Os acordáis que estos eran este tipo de diagramas? Los viendo un poco para que repaséis a las clases anteriores, pues esto lo tenéis vosotros en vuestra página del libro, en la página 17. El libro siempre es un recurso que está muy bien. Y luego el otro tipo de diagramas que tenéis aquí, vosotros tenéis la explicación en la página 18. Es verdad que en clase lo hemos dado bastante más extenso y bueno, cualquier duda que tengáis cuando nos veamos lo vamos viendo, ¿de acuerdo? En la página también 18 tenéis el otro tipo de diagramas que es lo que nos falta por ver. Sería el tercer tipo de diagramas, que son los que son parcialmente, no escribo todo porque con esta pizarra, parcialmente solubles en estado sólido. Y estos son los que tienen esta forma. Esta forma en la que, como veis, esta parte de aquí es igual, pero luego aquí aparecen unas curvitas que en los problemas nos dan, pues eso, ciertos problemas otra vez, ¿vale? Pero vais a ver que no es difícil. Y dentro de esos tres diagramas, lo último que nos faltaría por ver y que vamos a ver entre la clase de hoy y la de mañana es el diagrama por excelencia, que es el diagrama, este ya sería el diagrama hierro-carbono, que es el diagrama que vosotros tenéis en vuestra página 19 y es el diagrama que cualquier ingeniero que tenga pensado dedicarse a los materiales tiene que conocer. Entonces, nuestras clases de hoy y de mañana se van a centrar en repasar los dos tipos de diagramas primeros que ya hemos visto, en ver el tercer tipo de diagrama, que es el que tenéis en la página 18, y en la siguiente veremos el diagrama hierro-carbono, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos a repasar un poco los primeros tipos de diagramas, un poquito por encima. Los segundos, pues también, porque esto lo hemos visto y nos hemos examinado, y entraríamos de lleno en los terceros. El tercer tipo de diagrama, hay un link que os he puesto que va directamente a, me parece que es la Universidad de La Laguna. Y hay un señor que aparece el nombre y aparece todo para que lo veáis, que explica muy bien esos diagramas. Y aunque yo lo voy a explicar, os recomiendo a todos que veáis ese diagrama porque todo, incluso el resto de diagramas en la Universidad de La Laguna están muy bien explicados porque, bueno, como veis, la calidad de mi pizarra no tiene nada que ver con la calidad que tiene el señor cuando veáis cómo está explicado ahí por ese profesor. Bueno, vamos a
Vamos a ver dentro de... Bueno, estamos aquí. Esto no lo vamos a ver completo, vamos a ver alguna parte, pero bueno, aquí lo que tenéis es lo que os he contado, que hay varios tipos de aleaciones dependiendo de la solubilidad que tengamos en estado líquido y en estado sólido. El primer tipo de diagramas, pues que lo hemos visto, son completamente solubles en estado líquido y sólido. El siguiente, totalmente solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido. Y el tercer tipo, que es el que vamos a ver nuevo, son completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Bueno, repasando un poquito, pues tiene este tipo de forma, que hemos visto algún problema. Veis que la línea de arriba, pues recordando, todo esto es repasar. La línea de arriba se llama de líquidos, la línea de abajo solidus y en medio pues tenemos el líquido más alfa. Os digo siempre que tengáis cuidado con el porcentaje de carbono, perdón, con el porcentaje que os dicen. Aquí en este caso es 100% porcentaje de níquel en este lugar, ¿de acuerdo? Esto está sacado de una página web que os aparece aquí la página y luego pues os la colgaré para que la podáis ver tranquilamente. Estos diagramas, para resolverlos, pues lo teníamos que hacer, ¿os acordáis? Con la regla de la palanca, o veis aquí que aquí en esta línea, en la línea que se llama L2, en los puntos L2, L3, L4, aparecerían los primeros sólidos, en medio aparecería el líquido más alfa y abajo del todo, por debajo de estos puntos S2, no sé si es S2, S3, S4, aparecerían los sólidos. Y bueno, si os hiciera una pregunta, seguro que todos sabríais cuál es el punto de fusión del níquel, pues lo leeríais aquí, pues como el 100% de níquel, 1455. ¿De acuerdo? Pues esto es cosas que ya hemos visto. El otro tipo de diagramas, es que me he bajado esta página porque mis dibujos, como sabéis, son bastante malos, y entonces el otro tipo de diagramas es el que es completamente soluble en estado líquido e insoluble en estado sólido. Bueno, de estos también hemos hecho problemas y nos aparece el famoso punto eudéctico, que es cuando el líquido se convierte totalmente en dos fases sólidas, alfa y beta. Bueno, pues estos son el tipo de diagramas que hemos visto también. Entonces, como veis aquí, el 100% de B está aquí. Aquí estaría el 0% de B o el 100% de A en este extremo de aquí. Con esto hay que llevar cuidado porque el problema nos puede salir completamente al revés. Bueno, pues en esta parte nos empezaría a precipitar por debajo de la línea curva el sólido A más, tendríamos en medio sólido A más líquido. En esta parte, pues lógicamente nos empezaría a precipitar el sólido B y en medio, en esta especie de montañita que hay aquí o media montaña, el B más líquido. Luego, por debajo de la isoterma eutéctica que está aquí dibujada, pues todo lo que habría por debajo sería sólido A más B, que es sólido A más sólido B, que os acordáis que la microestructura era un poco parecida a unas laminitas, ¿de acuerdo? Y esto lo tenéis también bastante bien explicado en vuestro libro. En esta página web que os he puesto aquí, tenéis, como veis aquí, esta página web que os he puesto, que luego que es de la Junta de Andalucía, vais a ver que tenéis bastantes recursos y que tenéis también algunos test. Bueno, estos son elementos que he buscado porque como la calidad de mi pizarra es regular y ya existen recursos por ahí que lo pueden explicar bien, lo he hecho. Aquí luego tenéis también comprueba lo aprendido. Bueno, pues estas cosas vosotros las sabéis. Os he buscado también otra página muy parecida, que es esta de aquí, la de Educativa Catedu. Pues esta página tiene pues un poco lo mismo, pero está, no sé si este link me va a llevar o no. Voy a ver, me parece que sí. Bueno, en esta página que tenéis, luego os colgaré estas cosas en la página. Lo que pasa es que las colgaré si me lo pedís, porque tampoco quiero llenaros de recursos que a veces para mí dar la clase es útil, pero para vosotros tener mucha documentación igual puede ser un lío cuando lo tenéis en el libro. Bueno, pues luego lo vamos hablando.
Y por último, esta página donde tenéis también pues lo mismo, lo que es la solubilidad total, parcial, el eutéctico, etcétera, etcétera. Los diagramas que vamos a ver ahora serían los siguientes diagramas que tenemos que ver. Me voy otra vez a mi pizarra. Son los que... Me voy a mi pizarra, si me deja el chisme este. Aquí. Los siguientes diagramas que tenemos que ver son para vosotros los que son aleaciones, serían los que no hemos visto, son aleaciones que son completamente solubles en estado líquido, pero son parcialmente y parcialmente, esto es importante, solubles en estado sólido. Entonces, como veis en el diagrama, esto lo tenéis vosotros, para vosotros está en la página 18, en el libro, ¿vale? En la página 18 del libro, y es el segundo punto. ¿De acuerdo? Los diagramas, como veis en vuestro libro, si tenéis el libro abierto, seguís la clase mucho mejor. Como veis en vuestro libro, los diagramas son, como veis, muy parecidos a los otros. Hay una diferencia. La línea eutéctica no llega hasta los bordes. ¿Por qué? Porque se produce una separación del sólido en unas líneas que hay aquí, que se llaman líneas solbus, y que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, esto saldría de aquí. Bueno, como veis, evidentemente, hay razones para que yo no dibuje de peso. Bueno, en este caso los diagramas tienen dos zonas. Voy a intentar que me salga un poquito mejor el dibujo, porque si no aquí no hay manera de explicar. Bueno, pues sería esto, ¿vale? Tendríamos esto así. Cada vez me sale peor. Uf. Bueno, voy a borrar porque esto... Mejor me voy a ir a un PDF porque estoy viendo que esto me sale a mí los dibujos bastante mal, como ya sabéis. Entonces me voy a ir a un PDF que tenga por aquí una imagen descargada donde lo pueda ver un poquito mejor. Bueno, pues este sería el diagrama, ¿vale? Entonces, este diagrama es verdad que se corresponde a una aleación concreta. Es una aleación que, como veis, es la aleación típica de plata y plomo. El porcentaje de plata está en este extremo de aquí, ¿veis? Y veis que aquí te aparece una línea de líquidos, como siempre, otra línea de líquidos que sería la que hay en esta zona, y nos aparecería también esta línea que se llama solbus, y esta línea de este lado que se llama también solbus. Aquí estaría el punto eutéctico, que veis que está en 71,9 de porcentaje de plata, y a la derecha y a la izquierda tendríamos los puntos de máxima solubilidad de plata en plomo, que son 7,9, y del revés de plomo en plata, que son 91,2. Bueno, la línea eutéctica, como se puede interpretar aquí fácilmente, si lo veis, el eutéctico, es decir, donde se convierte todo el líquido de repente en dos fases sólidas, alfa y beta, está en 780 grados centígrados. Como veis que está aquí el porcentaje 100% de plata en este lado, el punto de fusión de la plata estaría en más o menos unos 1700 y pico, no se ve claro, y el punto de fusión del cobre pues lo tendríamos más o menos ahí en unos 2000 aproximadamente, no se ve exactamente bien. Bueno, este tipo de diagramas tiene toda la aleación por la parte de arriba pues en estado líquido, como sabemos. Hay una zona que es esta zona de aquí, que se llama zona de solución sólida,
donde lo que está disuelto es el componente beta en A, en este caso sería el componente de la plata en plomo, y esta zona de aquí donde lo que está disuelto es el componente beta en A. Bueno, por debajo tenemos la solución sólida. Realmente esto, así a simple vista, os puede parecer que son iguales los dos diagramas. Sin embargo, os tenéis que fijar en lo siguiente. El diagrama de la página... El diagrama de la página... Los dos diagramas de la página 18, si los comparáis, se diferencian en qué. Los dos tienen una línea no eutectica, una línea eutectica. Diferencia, esta línea eutectica va de extremo a extremo. Esto va así, y todo lo que hay aquí es A más B sólido. Sin embargo, aquí esta línea no llega al final. Estas curvas son iguales, sin embargo, lo que está pasando aquí es que lo que se forma no es A más B, sino que es alfa más beta. Siendo alfa, como os podéis imaginar, una disolución sólida que está formada básicamente por A más un poquito de B, ¿vale? Muy poquito de B. Y la disolución sólida beta, en este caso, es mucho de B más muy poquito de A. Si pusiéramos que aquí está el 100% de B. Mientras que aquí, en esta disolución que es completamente soluble en estado líquido y completamente insoluble en estado sólido, lo que pasa aquí es que dentro de A más líquido, B más líquido, A es solamente A, aunque puede ser, no sé si la llamamos en algún momento alfa, y B es solamente B. Puede ser que la llamáramos alfa y beta, pero lo importante aquí es saber que el componente A está solo con A y el componente B está solo con B. ¿Cuándo está A solo en esta de aquí? Pues A está solo en estos trocitos. Aquí está alfa y aquí está beta y aquí están solos, ¿vale? Bueno, pues esto puede ser un poquito más complicado, pero con un problema que haremos, pues yo creo que ya en la clase siguiente lo vamos a ver. Luego os quería enseñar el vídeo, que yo creo que es un vídeo que lo explica muy bien, en el que podéis ver cómo se explican estas disoluciones. Voy a ver si puedo ir al vídeo. Depende, porque la verdad es que tengo una conexión bastante mala aquí en casa y no sé si voy a poder, si me llevará el link o no. Vamos a probar. Aquí en lo de los recursos, bueno, pues aquí tenéis una explicación muy parecida a la que yo os he hecho. Aquí, por ejemplo, veis que en este caso es una aleación de estaño y lo que veis es que se ve que en esta parte empieza a precipitar estaño, luego empieza aquí a precipitar estaño y aquí lo que tenemos es estaño más líquido y aquí tenemos alfa más beta. Esa sería la parte izquierda. Luego aquí se van viendo las microestructuras que nos van apareciendo y aquí por último se va viendo el eutéctico, que se parece mucho a el eutéctico de la parcialmente. Veis aquí que en este diagrama se ve alfa y beta a la derecha y a la izquierda del diagrama. Quiero enseñaros este dibujo en el que se ven las microestructuras de cada aleación. Habría que hacer, vamos a hacer un problema donde vayamos viendo cómo se aplica la regla de la palanca en los trocitos que hay que aplicarla. Entonces, realmente este diagrama, para estudiarlo, tenemos como 4 partes. Tenemos esta parte donde está solamente alfa más líquido. Tendríamos el eutéctico, que sabéis que ya no pasa nada, sino que en el líquido directamente se transforma en alfa más beta. Y aquí tendríamos, aquí hay un error, aquí pone alfa más beta, aquí sería beta más líquido, ¿vale?
Bueno, pues este tipo de diagrama lo veis aquí cómo se repite y lo que habría que hacer es hacer problemas. Antes de hacer problemas, lo que os mando que hagáis para la clase de mañana, antes de que hagamos un problema, es que veáis este vídeo. Este vídeo, que voy a intentar ponerlo un poquito porque la verdad que está, pues está muy bien, es de la universidad, no sé si es este vídeo, el de la Universidad de Valencia, el que os quería poner, o el de la Universidad de La Laguna. Sí, me he equivocado, vale. Pues me voy para atrás. Quería enseñaros el vídeo de la Universidad de La Laguna, donde la verdad es que está muy bien explicado cómo se hacen estos diagramas. Es este, mirad. ¿Veis? Esta es la dirección que tenéis que pinchar. Os dejo un momentito para que la copiéis. Entonces está en la Universidad de La Laguna y si ponéis disoluciones totalmente solubles en estado sólido y parcialmente solubles en estado líquido, Universidad de La Laguna os tiene que salir, ¿vale? En cualquier caso, lo empezamos a ver y es que yo creo que es el vídeo más claro de... Mirad, estos vídeos de este señor Fernando Rivera López de la Universidad de La Laguna explican todos los diagramas. O sea, yo los he utilizado siempre que explico materiales. Les recomiendo a mis alumnos que vean estos vídeos porque está muy bien explicado y los dibujos, pues como veis, no tienen nada que ver con los que yo hago. Voy a dejarlo un momentito y os voy a ir diciendo alguna cosilla. Este hombre lo que ha hecho, lo veis vosotros tranquilamente en casa, es estudiar la composición hipoeutéctica, es decir, el punto a la izquierda del diagrama. Vais a ver que lo explica muy bien y que para hacer problemas pues es ideal. No explica cómo se aplica la regla de la palanca, pero eso yo os daré mañana un problemita y lo vamos a ver. Voy a dejarlo un poco. En el índice vamos a realizar unas consideraciones previas a tener en cuenta a lo largo de esta presentación. En primer lugar, vamos a hacer unas indicaciones sobre las fases sólidas presentes en el diagrama de fases, así como de una serie de puntos característicos del mismo. Comenzando con la fase sólida etiquetada con la letra alfa, indicar que consiste en una solución sólida del elemento B en el elemento A. Indicar también que dicha fase sólida alfa presenta una máxima solubilidad del 20% a la temperatura eutéptica de 600 grados centígrados. ¿Ves aquí que está el 20% de B? Con la letra P. Indicar también que esta fase sólida alfa presenta una solubilidad del 6% a la temperatura de 0 grados centígrados. Este punto lo vamos a etiquetar con la letra C. Sobre la fase sólida beta, simplemente indicar que consiste en una solución sólida del elemento A en el elemento B. Esta fase presenta una máxima solubilidad del 10% a la temperatura de 600 grados centígrados y tiene una solubilidad del 4% a la temperatura de 0 grados centígrados. Estos puntos no los vamos a destacar en el diagrama de fases, ya que los sistemas que vamos a estudiar consisten en sistemas que presentan una composición hipoeutéptica, es decir, a la izquierda del punto eutéptico. También indicar que a lo largo de esta presentación se realizará en todos los casos un análisis cualitativo durante un enfriamiento del sistema. El primer caso que vamos a estudiar consiste en un sistema que presenta una composición hipoeutéptica entre el punto eutéptico y el punto de máxima solubilidad, etiquetado anteriormente con la letra P. Esto lo vamos a resaltar en el diagrama de fases. Vamos a suponer, a modo de ejemplo, que tenemos un sistema que está formado por una composición del 70% del elemento A y un 30% del elemento B. Esto lo vamos a indicar en el diagrama de fases mediante una recta de composición en color rojo. Siempre y cuando el sistema se encuentre por encima de la línea de líquidos, este va a estar formado por una única fase líquida, etiquetada con la letra L.
Si disminuimos la temperatura del sistema, este se va a enfriar, llegando un momento en el cual se va a producir el corte con la línea de líquidos. Esto, en nuestro ejemplo, va a ocurrir en torno a 1000 grados centígrados. Y en ese momento se va a empezar a formar el primer sólido alfa, que vamos a etiquetar como proeutéptico. Si disminuimos la temperatura del sistema, siempre y cuando éste se encuentre entre la línea de líquidos y la línea eutéptica, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa, etiquetada como proeutéptica. Si seguimos disminuyendo la temperatura del sistema, llegará un momento en el cual se va a producir el corte con la línea eutéptica. Esto va a ocurrir a la temperatura eutéptica de 600 grados centígrados. En este momento se va a producir una reacción muy importante, conocida como reacción eutéptica, en la cual la fase líquida se va a transformar en una mezcla eutéptica-eutéptico formado por las fases sólidas alfa y beta. Ya por debajo de la línea eutéptica, el sistema va a estar formado, por lo tanto, por la fase sólida alfa, etiquetada anteriormente como proeutéptica, y la mezcla eutéptica, que consiste en las fases sólidas alfa y beta. El segundo caso que vamos a analizar consiste en un sistema que presenta una composición hipoeutéptica entre el punto de máxima solubilidad y el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados. Esto lo vamos a destacar en nuestro diagrama de fases, como hicimos anteriormente. Y ahora vamos a considerar un sistema que está formado por un 90% del elemento A y un 10% del elemento B. Al igual que hicimos anteriormente, lo vamos a indicar mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. Al igual que antes, siempre y cuando el sistema se encuentre por encima de la línea de líquidos, este va a estar formado por una única fase líquida. Si disminuimos la temperatura del sistema, llegará un momento, en este ejemplo en torno a 1275 grados centígrados, en el cual se va a producir el corte con la línea de líquidos. En este momento se va a empezar a formar el primer sólido alfa. Siempre y cuando el sistema se encuentre entre la línea de líquidos y la línea de sólidos, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa. Si disminuimos la temperatura del sistema, llegará un momento en el cual se producirá el corte con la línea de sólidos. Esto va a ocurrir en torno a 1000 grados centígrados. Y en ese momento se formará el último sólido alfa. Ya por debajo de la línea de sólidos, siempre y cuando el sistema se encuentre entre dicha línea y la línea de solvus, el sistema va a presentar una única fase sólida alfa. Si seguimos disminuyendo la temperatura, llegará un momento en el cual se producirá ahora el corte con la línea de solvus. Esto va a ocurrir en torno a 190 grados centígrados. Y en ese momento se va a empezar a formar el primer sólido de la otra fase, de la fase beta. Ya por debajo de la línea de solvus va a haber una coexistencia de la fase sólida alfa y de la fase sólida beta. El tercer caso que vamos a analizar corresponde a un sistema también de composición hipoeutéptica, pero en este caso la composición va a estar situada entre el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados y el eje de temperaturas. Esto, como hicimos en los dos casos anteriores, lo vamos a destacar también en el diagrama de fases. Ahora vamos a estudiar un sistema, a modo de ejemplo, que presenta una composición del 96% del elemento A y un 4% del elemento B. Como hicimos anteriormente, lo indicamos mediante una recta de composición en color rojo en el diagrama de fases. Al igual que antes, siempre y cuando el sistema se encuentre por encima de la línea de líquidos, va a estar formado por una única fase líquida. Cuando el sistema alcanza la línea de líquidos, esto va a ocurrir en torno a 1375 grados centígrados, se va a empezar a formar el primer sólido alfa. Cuando el sistema se encuentre entre la línea de líquidos y la línea de sólidos, va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa. Cuando el sistema alcance la línea de sólidos, esto va a ocurrir en torno a 1225 grados centígrados, se va a formar el último sólido alfa. Y ya por debajo de la línea de sólidos, el sistema va a estar formado por una única fase sólida alfa. A continuación voy a exponer las principales conclusiones que se pueden extraer de esta presentación.
Hemos estudiado un sistema binario con solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido, centrándonos en varios casos que presentan composición hipoeutéctica. Hemos podido ver que el diagrama de fases permite estudiar de manera cualitativa la evolución de un sistema a medida que varía la temperatura. El primer caso que hemos estudiado, hemos visto que para un sistema que presenta composición hipoeutéctica entre el punto eutéctico y el punto de máxima solubilidad, siempre y cuando el sistema se encuentre por encima de la línea de líquidos, va a haber una única fase líquida. Que entre la línea de líquidos y la línea eutéctica va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa etiquetada como proeutéctica. Y que ya por debajo de la línea eutéctica el sistema va a estar formado por una mezcla eutéctica compuesta por las fases sólidas alfa y beta de manera alterna y la fase sólida alfa proeutéctica que se formó antes de alcanzar la línea eutéctica. En el segundo caso, hemos visto que para un sistema que presenta una composición hipoeutéctica entre el punto de máxima solubilidad y el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados, teníamos que por encima de la línea de líquidos va a haber una única fase líquida, que entre la línea de líquidos y la eutéctica va a haber una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa, que entre la línea de líquidos y la línea de Solbus el sistema va a estar formado por una única fase sólida alfa, y que ya por debajo de la línea de Solbus el sistema va a estar formado por una fase sólida alfa y una fase sólida beta. Por último, hemos visto un tercer caso que correspondía a un sistema que presenta una composición hipoeutéctica entre el punto de solubilidad a la temperatura de 0 grados centígrados y el eje de temperaturas. En este caso hemos visto que, al igual que en los casos anteriores, cuando el sistema se encuentra por encima de la línea de líquidos, va a estar formado por una única fase líquida, que entre la línea de líquidos y la línea eutéctica hay una coexistencia de la fase líquida y de la fase sólida alfa, y que ya por debajo de la línea de sólidos el sistema va a estar formado por una única fase sólida alfa. Esperando que esta presentación le haya sido de utilidad, no me queda nada más que decir que muchas gracias por la atención prestada. Bueno, como veis, este hombre se explica muy bien y este vídeo lo podéis ver ahí las veces que queráis. Es un vídeo que no sé cuánto tiempo lo tendremos aquí, pero es un vídeo que yo creo que lo tenéis a vuestra disposición, lo vais viendo despacio y lo explica muy bien. Es, como os digo, la Universidad de La Laguna y están todos los tipos de diagramas ahí explicados. Creo que de hoy para mañana, o sea, de la clase del 13 a la clase del 15, lo más importante sería entender este tipo de diagramas y para las dudas que tengáis, lo que voy a preparar para la próxima clase es un ejercicio en el que podamos comprobar pues, que lo hemos entendido, porque al final siempre nos pasa que entendemos las cosas mucho mejor con números que con letras. Entonces, lo que haremos será coger un diagrama de este tipo, de los que estamos viendo ahora mismo, y aplicar pues nuestra regla de la palanca, etcétera, etcétera, hacerlo con numeritos, que al final es como lo vamos entendiendo. Bueno, pues esa es la idea. Para el ejercicio que haremos mañana, os hará falta, pues como siempre, que lo tengáis a mano, porque claro, si no tienes los porcentajes, pues es un poco así a ojímetro y sería importante que lo tengáis, ¿vale? Bueno, pues por mi parte nada más. Como os digo, estos recursos que estoy utilizando, los estoy utilizando un poco con la idea de que los dibujos en esta pizarra no se ven bien. Si queréis que os los cuelgue en el aula virtual los recursos, pues me lo decís. Si por el contrario puede ser que tener demasiada documentación os pueda resultar un engorro, pues nada. Entonces, la idea para mañana, clase del 15, del 1, del 21, pues hacer un problema del tipo
parcialmente soluble en estado sólido. Y bueno, como me imagino que la semana que viene nos veremos, pues ya me decís si estas cosas que estoy utilizando básicamente para que veáis bien los diagramas, queréis que os las cuelgue o que no os las cuelgue en el aula virtual. Eso pues me lo vais comentando. Es probable que mañana con el problema este tipo de diagramas queden claros y ya nos quedaría por ver para cerrar el tema, o sea que ya estamos terminando y espero también que sea mañana en una clase me dé tiempo a darlo. Nos faltaría ver que es el otro punto, como os he dicho, el diagrama hierro-carbono. Bueno, diagrama hierro-carbono. Este diagrama lo tenéis vosotros en el libro, pero os lo voy a explicar. Es un diagrama muy importante que al final, os digo la verdad, se puede explicar todo lo que uno quiera, pero en el fondo te lo tienes que aprender un poquito de memoria y entender más o menos cómo van las cosas, pero saber los puntos fundamentales. No todo el diagrama te lo vas a saber de memoria porque es imposible. Bueno, no es imposible, pero desde luego no es nuestro objetivo, pero saber los puntos fundamentales y que te suene un poco, pues eso sí. Bueno, pues nada más. Como os he dicho, pues perdonar el retraso en subir la clase. He tenido algunos problemillas con... Es que aquí en esta habitación no me llega bien internet, no sé si es el aula virtual que está dando problemas o qué, pero bueno, nos vemos el 15, el 1 del 21. Hacemos un problema de este tipo, ya me encargaré yo de conseguir, pues eso, un diagrama y escanearlo porque aquí no hay manera de sacar puntos y os iré explicando estos problemas. Pues lo dicho, un saludo y mucho ánimo a todos, que aunque este año está siendo un poco rarito, seguro que la selectividad os va a ir bien, así que pues nada, ánimo a todos. Un abrazo, hasta luego.